En el día de hoy vamos a estudiar las ecuaciones de la vida, o también puede titularse los elementos del carácter. La palabra nos dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Siempre que se habla o se examina el comportamiento humano, mucho se dice sobre la voluntad, el poder de la elección que el Creador ha colocado adentro de la raza humana para que pueda reflejar apropiadamente su naturaleza como una entidad moral y libre. Para el cristiano, la voluntad es lo que nos permite traer las cosas invisibles de Dios al mundo visible. En las acciones humanas, en las obras de los santos, la fe de Yahshua es revelada y los hombres son salvos. Debido a nuestra voluntad, debido a nuestras decisiones, podemos elegir aceptar el sacrificio del Hijo de Dios para nuestro beneficio y ser, por lo tanto, transformados, como está escrito. Y el Espíritu y la desposada dicen, ven, y el que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Es así que cooperamos con lo divino en la obra del ministerio del Evangelio como Dios se propuso. La voluntad, sin embargo, es el único aspecto del producto terminado de la salvación, es decir, el carácter de Jesucristo hecho manifiesto en nuestra carne humana. La voluntad por sí sola no puede cumplir el propósito del Padre dentro de su pueblo, y por lo tanto, si nuestro entendimiento ha de ser perfecto, esto debe ser expandido y profundizado. Escritores cristianos, incluyendo aquellos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Creación, han escrito ampliamente sobre el tema del carácter. Por ejemplo, la formación del carácter ha sido descrito por medios de sus cadenas, o de una cadena, en la que los pensamientos conllevan a las acciones conllevan a los hábitos conforman nuestro carácter, lo van modelando, y el carácter determina el destino eterno de esa persona. La cadena del carácter y su fundamento bíblico ha sido el tema de varios artículos y estudios como Every Link in the Chain, cada enlace en la cadena. Usualmente, siempre que ha habido una discusión sobre el carácter, su enfoque principal ha sido en la formación del carácter o en sus resultados, y raramente en lo que es decir, aquellas cosas de las cuales el carácter consiste en esencia. Y para tocar este asunto, y como resultado de oración y contemplación, nuestro Padre Celestial nos ha proveído con percepción e iluminación a través del siguiente diagrama. En este gráfico podemos visualizar tres elementos: la ley, la voluntad y el deseo. La ley, aunque toca un poquito en el área de los pensamientos con respecto al último mandamiento, el 10º del Decálogo, principalmente fue dada para enseñar y practicar justicia al describir los comportamientos relacionados y relevantes a ella. Por lo tanto, tiene que ver con el campo del cuerpo. El deseo identifica aquello que queremos. Se forma cuando pensamos sobre las cosas que podemos ver o concebir. Por lo tanto, naturalmente pertenece al campo de la mente. La voluntad, el elemento que primero mencionamos, es el aspecto de la humanidad que toca a lo divino. Determina nuestras acciones basadas en nuestras creencias y por lo tanto refleja perfectamente el espíritu.
Una voluntad pura conlleva al cristiano a obras celestiales, a buenas obras. Y solamente puede hacer esto a través de la dirección y el poder del Espíritu Santo. En cambio, una voluntad corrupta está atada a los frutos o obras de la carne, siendo controlada o influenciada por los espíritus más bajos, ya sea los del ego, el yo, o los tentadores o ángeles caídos. El carácter es perfeccionado o es perfecto cuando todos estos tres elementos, la ley, el deseo y la voluntad, están en equilibrio perfecto. Cada uno por sí solo es importante, pero está incompleto sin los otros dos. Esto puede explicarse por medio de un patrón muy sencillo de ecuaciones, como las siguientes. La fórmula elemental en la que vamos a basarnos de ahora en adelante consiste en el resultado, y después ese resultado producirá un efecto y después un impacto. Esto es muy sencillo de lo que parece. Varias combinaciones de estos tres elementos del carácter van a ser presentadas aquí y se van a identificar tanto el resultado de aquellas combinaciones como sus efectos más inmediatos como consecuencia y sus impactos a largo plazo en el alma de ese ser humano, ya sean impactos positivos o negativos. Como primer ejemplo, vamos a utilizar la ecuación que nos lleva a la vida eterna, a la salvación. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, el primer ejemplo, cuando existen estos tres elementos en un debido equilibrio, la ley más la voluntad más el deseo, produce el carácter de Cristo y conlleva a efectos inmediatos como la perfección del carácter y a un impacto a largo plazo en el alma de esa persona que será la salvación y la vida eterna. Como se dijo, la presencia equilibrada de la ley, la voluntad y el deseo resulta y resultará en el carácter de Yahshua. Sabemos lo que nuestro Padre Celestial espera de nosotros, la ley. Queremos estar en armonía con sus intenciones, con su voluntad, deseo, y tomamos la elección o la decisión de cumplir esa voluntad en nuestras vidas, lo cual corresponde a nuestra voluntad. Cuando el carácter de Cristo está plenamente formado adentro del creyente, él o ella es perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Y el resultado inevitable será la vida eterna. Y esta vida eterna comienza en la conversión y dura eternamente hasta nuestra traslación a su reino celestial. Pero ¿qué sucede si no hay equilibrio? ¿Qué sucede si alguno de estos elementos está aislado o está ausente? Esto merece bastante oración y autoexaminación, ya que el conocimiento del carácter divino tiene el potencial y el poder de identificar los muchos males de los cuales la humanidad ha de ser purgada y limpiada. Aquí vemos el primer elemento aislado, ley menos voluntad menos deseo, igual a opresión, lo cual conlleva un efecto inmediato en el alma de rebelión y un impacto a largo plazo de satanismo. En palabras sencillas, la ley menos la voluntad menos el deseo resulta en opresión, y esto conlleva a rebelión, y el alma se corrompe por pensamientos y creencias de origen satánico. Si solo existe la ley, pero no hay deseo para cumplirla, ni voluntad para llevarla a cabo, entonces la única forma en que el orden puede ser mantenido es por medio de la fuerza. Y si el universo fuese a operar de esta forma,
con ángeles y seres humanos siendo forzados a obedecer los dictados de la ley, a pesar de sus deseos o su libertad para elegir. Esto sería opresión, esto sería esclavitud, e inevitablemente el resultado sería rebelión de parte de aquellos que desean esta libertad. Los seres humanos o las personas que ven los requerimientos de Dios de esta forma, como hemos de hacer para poder ser salvos, no estarán satisfechos con su salvación, porque no conocen su carácter, y como Satanás mismo, se rebelarán contra la opresión que ellos creen que están percibiendo. Y aceptan la religión del yo que los demonios practican. La ley no salva, como las Escrituras nos dice, pero existe y fue revelada para enseñar. Gálatas 3:19-25. Es solamente cuando Cristo está en nosotros, dando los deseos y las motivaciones para cumplir justicia y la voluntad para llevarla a cabo, que estaremos en unidad con lo divino, siendo participantes de la naturaleza divina, como nos dice el apóstol Pedro, y así escapar del destino de los caídos. El siguiente elemento es la voluntad, y como se mencionó en el principio, no importa cuán importante sea la voluntad, como también son importantes por sí solos los tres elementos. Por sí sola la voluntad no puede manifestar justicia, la justicia divina. Así que tenemos la fórmula de la voluntad menos la ley menos el deseo. Entonces solo tenemos la voluntad sin la ley y sin el deseo, lo cual resulta en anarquía, produce un efecto inmediato de herejía en el creyente, en el alma, y un impacto a largo plazo de separación. Si solamente está la voluntad, es decir, ese deseo y motivación de tomar decisiones y hacer cosas o acciones o proyectos sin el conocimiento de la ley, y sin el deseo por cumplir justicia, solamente caos y desorden pueden resultar. La Biblia, como también otros autores cristianos, tiene una larga y pronunciada posición de carácter negativo con respecto a tales cosas, como ministerios independientes o grupos formados por personas para la promoción o enseñanza de alguna doctrina en particular. Ocasionalmente varios ministerios independientes que se encuentran asociados con la misma iglesia, cualquiera que ésta sea, enseñan de hecho doctrinas diferentes y hasta conflictivas, o que entran en conflicto, el cual existe un problema obvio en cuanto a la consistencia. Los ministerios independientes frecuentemente escogen una idea o alguna doctrina en particular que ellos creen que es la clave para el mensaje de la época, y después pues tratan de promoverla, pero no enseñan la ley como ha de ser enseñada, ni tampoco creen en la justificación por la fe y en lo que esto consiste y qué tipo de fruto produce en el creyente. Justificación por la fe es la creencia de que el Creador nos da completa victoria sobre nuestros pecados, 1 Juan 3:10, como respuesta a nuestras oraciones, nuestro deseo, fe, y como un resultado de perfecto amor y carácter. Más generalmente, el resultado de este caos, esta anarquía, es herejía, la cual es una palabra que se encuentra traducida en un solo pasaje bíblico, Hechos capítulo 24, versículo 14. Y aunque este término, herejía, ha sido utilizado erróneamente por tradiciones legalistas en el pasado, simplemente significa división. La voluntad por sí sola, sin el deseo o la ley
hace que la persona se vuelva necia, literalmente obstinada, porque su voluntad es la única que quiere ejecutar y no querrá hacer nada que pueda edificar al cuerpo de Cristo o que pueda promover santificación, sino que orgullosamente y arrogantemente se resiste a cualquiera o todo intento, incluyendo aquellos hechos por el Espíritu de Dios, para inspirar deseos santos o para llevarnos a un conocimiento de los verdaderos requerimientos del Dios bíblico. Con tales personas o grupos como estos no puede existir unidad, no hay armonía, y por eso vemos divorcios, vemos excomulgación, denominacionalismo, ministerios independientes y otros varios males que resultan de estas divisiones. Hay en la actualidad caos, falta de armonía o amenazas de separación. Bueno, esto se debe al desequilibrio en el que solamente existe la voluntad sin la ley de Dios y sin el deseo de la persona para cumplir la voluntad de Dios. El tercer elemento que está aislado se puede describir de la siguiente forma, el cual es el deseo. El deseo está aislado, pues ni la voluntad ni la ley están presentes, y esto resulta en perversión, lo cual nos lleva a un efecto inmediato en el alma de la persona, conlleva a frustración y a un impacto a largo plazo de autodestrucción. El deseo por sí solo, sin la temperancia, la cual viene del uso correcto de la voluntad o del conocimiento de la verdad, la cual viene de una familiaridad con la ley de Dios y sus principios, es una terrible maldición. Por ejemplo, la religión budista de hecho enseña que todo sufrimiento en el mundo proviene de los deseos y por lo tanto uno de sus principios más fundamentales es liberarse a sí mismos de todo deseo para poder conocer la paz. Esto no está terriblemente tan alejado de la verdad, pero los cristianos sabemos que existen deseos santos porque están en una relación con el Creador, quien los ha modelado y los ha enseñado la ley a través de su pueblo. Por la obra del Espíritu Santo, deseos justos, buenos y santos son cumplidos y se llevan a cabo. Por medio de la obra del Espíritu Santo en el creyente, deseos justos, santos y buenos son cumplidos, mientras que los deseos carnales son eliminados, rechazados. Y de esta forma, el alma piadosa conoce la paz. Y en esto consiste el verdadero sábado o el verdadero reposo del Señor. Mateo 11:28, Hebreos 4:9 al 11. Podemos encontrar algunos ejemplos de deseos desenfrenados. Podemos encontrar varios ejemplos de deseos desenfrenados en las Escrituras, como el desafortunado incidente entre los hijos del rey David, Amón y Tamar, según la de Samuel 13. Pero diversos ejemplos son revelados en la palabra de Dios. Se sabe por medio de la palabra de Dios que la tristeza es el resultado seguro de cualquier deseo incorrecto, mal dirigido, profano, incorrecto, sea que se lleven a cabo o no. Lo cual esto lleva a la persona a la frustración y finalmente a la destrucción del alma, si no se despierta. Es importante notar que la palabra perversión se usa aquí no estrictamente en el sentido sexual, aunque puede fácilmente resultar de deseos desenfrenados que no tienen dominio propio, ni tampoco tienen respeto por los mandamientos de Dios, sino que la palabra perversión aquí, o este concepto, se está usando de una forma general. Por ejemplo, el apetito por ciertos alimentos puede ser pervertido, o el apetito y la vanidad por la moda. En cada uno de estos casos,
la causa es exactamente la misma. Un deseo sin la dirección y limitaciones de la ley o la voluntad, una voluntad santificada. Así que puede fácilmente verse que aunque cada uno de los elementos del carácter es importante, ninguno de ellos por sí solos puede producir los resultados que nuestro Padre Celestial desea para sus hijos. De hecho, enfocarse en cualquier elemento por sí solo a costa de los otros dos resultará en desastre total, aunque cada uno de ellos sea bueno por sí solo. Y es en este sentido exactamente que el Nuevo Testamento habla de la ley y de los mandamientos. Primera de Timoteo 1:8 nos dice: la ley es buena, pero ha de usarse lícitamente, apropiadamente, de acuerdo a la voluntad divina. La ley está descrita y es mencionada como una bendición, un regalo para nuestro propio bien, aún en la era del Nuevo Testamento. Después de todo, si se va a usar lícitamente, entonces quiere decir que necesita ser utilizada. No nos atrevemos a ignorar o remover la ley como muchas tradiciones cristianas lo han hecho, simplemente porque la ley ha sido mal empleada por el paso de los años por medio de otros grupos que tienen intenciones legalísticas. Ahora, si un elemento del carácter se usa en aislamiento, pues resulta en desastre. Ahora, ¿qué sucedería si la mayoría de estos elementos de la fórmula estuviesen presentes? ¿Qué tal si 2 de 3 elementos estuviesen presentes? Por ejemplo, hay una frase muy popular que dice que 2 de 3 no es tan malo. Pero en asuntos espirituales, en realidades espirituales, 2 de 3 es imperfección. Es algo que está incompleto y es algo que conllevará a la derrota. El cristiano desea toda la sustancia y esencia del carácter, no solamente algunos átomos aquí y allá. Así como sucede con elementos aislados individuales, vamos a ver que la combinación de 2 elementos es una cosa buena, sin embargo se corromperán por la pérdida del tercer elemento que falta. Y vamos a ver los varios pares que tenemos aquí, que tienen sus propios méritos, pero que sin el tercer elemento se corromperá y no podrá formar el carácter de Cristo en el creyente. Por ejemplo, la voluntad más el deseo es lo que produce una buena relación y un compromiso serio. La voluntad y el deseo. Alguien desea estar cercano a alguna persona, algún lugar o algún ideal espiritual, y esto se lleva a cabo por los frutos de nuestras decisiones. Y este es el fundamento en el cual las relaciones se construyen y se cultivan, ya que las decisiones son respaldadas por acciones. La segunda fórmula es esta: la ley más la voluntad es lo que produce obediencia en el más puro sentido. Aquel que tiene esta combinación sabe lo que el Padre Celestial requiere y elige cumplirla. Esto es obediencia. Naturalmente, pues es una cosa muy buena y es un componente esencial del carácter. Pero como hemos dicho, este par de elementos por sí solos, tarde o temprano se van a corromper. Y la fórmula final es la ley más el deseo, que produce conciencia. Alguien que conoce los requerimientos del Padre y desea cumplirlos en su espíritu, produce pues una conciencia educada y dirigida por el Espíritu, una que mueve al individuo o a la persona hacia la justicia. Y ciertamente esto es absolutamente necesario para que la santificación ocurra. Así que, como hemos visto, cada una de estas parejas o combinaciones son absolutamente vitales. Sin embargo, estas parejas están incompletas. Y si el tercer elemento no es incluido, entonces ninguna de estas combinaciones serán suficientes para perfeccionar el carácter, ni para cumplir la voluntad de Dios en nosotros.
Si el crecimiento no continúa hacia un perfecto equilibrio de estos tres elementos, la ley, la voluntad y el deseo, entonces estas parejas o esta combinación de elementos en la persona se endurecerán y se volverán corruptas. Una relación con los legisladores divinos, el Padre y el Hijo, es en lo que consiste la vida eterna, Juan 17:3. Pero el tener meramente una relación espiritual con cualquier cosa o quien sea que adoremos, lo cual es equivalente a voluntad más deseo, no resulta en salvación, porque no está la ley, como tampoco la obediencia ciega, o en el más puro estado, que es voluntad más la ley, pero no está el deseo, como tampoco una conciencia refinada, que equivale a la ley más el deseo, va a llevar a la salvación si no están las acciones que resultan de aplicar la voluntad en la vida práctica de esa conciencia y traerla a la vida. Veamos entonces qué sucede si removemos unos de los tres elementos de nuestras ecuaciones. Tenemos la ley más la voluntad menos el deseo, que resulta en legalismo, en un efecto inmediato de hipocresía y en un impacto a largo plazo de condenación. Con la ley y la voluntad tenemos obediencia. Sin embargo, si tenemos obediencia sin deseo, tenemos un formalismo muerto y una obediencia ciega. Recordemos que el deseo proviene del campo de la mente. Por lo tanto, tenemos legalismo, que es una justificación basada en el acto de obedecer, lo cual conlleva rápidamente a la hipocresía. El término hipócrita surge del término griego que literalmente connota o significa actor. Un actor es alguien que simplemente hace las acciones, imita. Sin embargo, los hipócritas juzgarán a otros por los estándares que ellos mismos no hacen. Dios, sin embargo, los juzgará de acuerdo a los estándares que ellos mismos imponen a otros, como dice, de acuerdo a la medida con que midáis seréis medidos, Mateo 7:2, y ese es el entendimiento de la verdad. Los hipócritas serán juzgados por sus propios estándares e inevitablemente serán encontrados faltos. Por lo tanto, la obediencia ciega inevitablemente conllevará a la condenación para el tiempo del juicio de esa persona. La siguiente fórmula es ley más deseo menos voluntad, lo cual resulta en fracaso, conlleva un efecto inmediato de desánimo en la persona y un impacto a largo tiempo si no cambia esta dirección de apostasía. Alguien puede conocer la ley y tener el deseo para cumplirla, habiéndosele despertado su conciencia, pero sin una verdadera conversión, sin la presencia o morada del Espíritu de Cristo en esa persona, que nos provee la voluntad para cumplir la justicia divina y su voluntad. Juan 14:23, primera de Juan 2:14, primera de Juan 3:24. Todo lo que nos queda es una medida de fe sin obras, lo cual sería una religión impotente e inútil, ausente de poder. Aquellos que intentan satisfacer sus conciencias sin el poder de poderlas aplicar en la vida práctica fracasarán una y otra vez. Son llevados por la culpa a entrar a un ciclo repetitivo de pecado y arrepentimiento, que se conoce muy bien en las religiones falsas, y por lo tanto no pueden evitar sentirse desanimados. Saben lo correcto que hay que hacer, pero no encuentran la voluntad para cumplirlo con ninguna consistencia. Confesan sus fracasos y sus promesas y hacen promesas de mejorar, pero tales palabras o resoluciones solo duran por un corto tiempo y inevitablemente se encuentran a sí mismos nuevamente cayendo cortos del camino o del objetivo, de la meta. Tristemente, esta es la experiencia a un nivel u otro de multitudes de cristianos
que no han aceptado o no se les ha enseñado o no han tenido la oportunidad o no están buscando o no les interesa buscar el Evangelio en su plenitud, el Evangelio puro, sin las tradiciones de los hombres, ese Evangelio que no está adulterado. Y finalmente, si no se despiertan, caerán, se apartarán de la fe, porque la fe sin obras es muerte. Santiago 2:26. ¿Por qué? Porque les falta el espíritu correcto, el espíritu que nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y ese espíritu solo lo tenemos cuando hemos nacido de nuevo, de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que la Biblia enseña como nuevo nacimiento. Por lo tanto, si rechazan este nuevo nacimiento, entonces tarde o temprano terminarán creyendo algo diferente a la verdad para poder justificarse a sí mismos, lo cual es la mismísima definición de la apostasía. Y finalmente tenemos la fórmula voluntad más deseo menos ley, lo cual resulta en ignorancia, tiene un efecto inmediato de confusión y un impacto de largo plazo de idolatría. Esta fórmula ha sido dejada de último por una razón. Muchos de los problemas que enfrentan los seres humanos y aquellos dentro de las iglesias cristianas, pues tampoco son una excepción. Muchos de los problemas resultan de una comunicación imperfecta, de una comunicación deficiente. Las personas hablan las unas con las otras, deciden comunicarse y hacerlo, pero no conocen siempre o no acuden siempre a las normas que hacen esa comunicación efectiva y clara. No debemos pensar que la ley de Dios solamente consiste en los 10 mandamientos, como están mencionadas en la Biblia. Más bien, la ley de Dios consiste de todo principio de su carácter, todo principio que conforma su carácter, los cuales forman el estándar al cual hemos de ser juzgados y comparados. Y esto incluye la forma en la que nuestro Padre Celestial desea que su pueblo se comunique. Hace tiempo tuvimos un estudio bíblico sobre la comunicación, el cual examinaba un acróstico, STARS, traduce estrellas, pero que en inglés es STARS, y fue dado por inspiración para que pudiésemos mejorar en este ámbito y poder aplicar los principios bíblicos tanto de forma escrita como en conversación. Y las letras representan lo siguiente: significance, que lo que comuniquemos tenga significado; timeliness, que sea oportuno; accuracy, que sea exacto; relevance, que sea relevante a lo que estamos hablando; y sanctifying power, que tenga un poder santificador por la forma en la que nos comunicamos. Los asuntos de comunicación son solo un ejemplo. En general, donde exista la voluntad y el deseo, es decir, donde exista una relación, un compromiso o un convenio, pero no hay una ley que determine lo que es justicia y lo que es bueno de acuerdo a los ojos de Dios, entonces habrá ignorancia del estándar que Dios requiere, del estándar divino. Habrá falta de entendimiento en cuanto a lo que el Padre Celestial realmente busca y espera de su pueblo. ¿Cuáles son las acciones correctas que hemos de ejemplificar? Recuerden que la ley está relacionada con el cuerpo y con el gobernar nuestras acciones. Si hay actividad y discusión dentro del campo de la ignorancia, es decir, si se hacen actividades y hay discusiones dentro de un contexto de ignorancia, confusión y malentendidos naturalmente surgirán. Y hemos de comprender que la confusión es un tipo de idolatría, específicamente cuando el conocimiento y la claridad son dones espirituales que recibimos si decimos adorar al verdadero y único Dios. Porque Dios no es autor de confusión, sino de paz.
como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:33. La confusión de hecho siempre conlleva naturalmente a formas más abiertas de idolatría en cuanto a lo que concierne a observancias religiosas. Hay muchos entre las varias iglesias, como decía Cristo, que Él tiene ovejas en otros rediles, pero si esas ovejas son sus ovejas, entonces se unirán al rebaño que Él está pastoreando, porque solo hay un solo rebaño. Estas ovejas saldrán de donde estén para unirse al rebaño que Yahshua está pastoreando. Si no salen es porque no son sus ovejas, no están interesados en seguir al Cordero por donde quiera que va. Entonces, hay muchos entre las varias iglesias que sinceramente desean seguir las enseñanzas de la Biblia, y algunos de ellos son cristianos muy comprometidos, muy amables, muy bondadosos, son humildes, mansos, nobles, y aunque ellos han aceptado doctrinas que no se encuentran en las Escrituras, ya sean observadores del domingo o tengan una visión trinitaria de la deidad o enseñen doctrinas contrarias a las fiestas bíblicas o tengan esta o aquella otra enseñanza errada, están haciendo lo que saben que han de hacer en cuanto a la justicia con sinceridad. Pero como vimos en un estudio, la sinceridad por sí sola no es suficiente para llevarnos a la salvación. Desafortunadamente, porque no han recibido el Evangelio completo ni el beneficio de la ley en esta era del Nuevo Testamento, no saben cómo adorar al Dios de la Biblia de una forma perfecta, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo como Él ha declarado que le adoremos en espíritu y en una absoluta verdad inmaculada. Se podría resumir de la siguiente forma: ¿tienes un deseo santificado, hermano, hermana? ¿Tienes una voluntad santificada? Eso está muy bien. Ahora deben aprender de la ley y lo que el Padre requiere de ti para que podamos usar esa voluntad y esos deseos de la forma correcta. Esto es amor ágape. Esto es amor perfecto y divino. Esta es la manifestación del carácter divino. Aquellos que no conocen aún la ley de Dios pueden honrarlo en todo lo que pueden, e incluso tener la influencia de los deseos y la voluntad. Pero nuestro Padre Celestial también ha dicho que sin conocimiento de Él, en espíritu y en verdad, los creyentes perecerán. Aquellos que busquen cultivar una relación con Dios en base a sus propias suposiciones, sus propias inclinaciones o sus propias tradiciones humanas o sus propias preferencias personales, y lo hacen sin el conocimiento de la ley de Dios y de su carácter, sufrirán una consecuencia directa. Y es que no podrán saber cómo prepararse para los eventos profetizados que pronto llegarán al mundo, ni podrán estar preparados para el tiempo de angustia o de tribulación mencionados en Daniel 12:1 y Mateo 24:3 al 31, ni tampoco podrán resistir la gloria del segundo regreso del Hijo de Dios, porque la gloria del Hijo va a destruir todo lo que tenga pecado. Marco 14:61 al 62, segunda de Tesalonicenses 2:8 y Apocalipsis 22:7. No podrán estar preparados porque no conocieron su persona, su carácter, como está expresada o transcrita en los principios de los mandamientos y enseñanzas que tanto el Padre como el Hijo nos proveyeron. Afortunadamente, tales personas, tales creyentes, frecuentemente están abiertas al evangelista o al mensajero que trae las buenas nuevas de salvación en su forma más completa y pura. Sus deseos los hacen abiertos a conocer más la verdad, y su voluntad les asegura de que si aprenden algo nuevo, y si la aceptan con humildad y honestidad, la llevarán a cabo. Así que
Todos aquellos son bienvenidos a contactarnos. En conclusión, hay mucho que todavía falta por comprenderse de esta idea tan sencilla, que la perfección del carácter es el resultado de la ley perfecta de Dios, en combinación con un deseo santificado y la convicción de usar la voluntad humana de la forma correcta. La salvación, por supuesto, es de Dios, obtenida por fe y no por obras, y aún así, la voluntad del cristiano en sí misma es un don de Dios. Es el medio por el cual el creyente se aferra y comprende el mensaje del Evangelio y lo comparte con el mundo de acuerdo a la instrucción. Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dentro del creyente nacido de nuevo, los tres elementos del carácter obran en perfecto concierto. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos y para hacerse admirable en aquel día en todos los que crean, porque nuestro testimonio fue creído entre vosotros, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 1, 10 y 12. Praise the Father, praise the Son, praise the only holy ones, praise the Father and His Son, they are one. They shall know us by our love, we were born from above, never fearing Satan's art, we can walk into the fight. They shall know us by our love, we are born from above, never fearing Satan's eye or the fire. Live for Yahweh all the time, watching Yahshua's faith divine. Worship with the chosen few, we are one. They shall know us by our love, we were born from above, never fearing Satan's eye, we can walk into the fight. They shall know us by our love, we were born from above, never fearing Satan's eye or the fire. Seek the lost with all your heart, shed the light and near depart. Feed your sheep the word of life, all as one. They shall know us by our love, we were born from above, never fearing Satan's eye, we can walk into the fire. They shall know us by our love, we are born from above, never fearing Satan.
few